resultante de una síntesis y secreción inapropiada de la hormona tiroidea por parte de la glándula tiroides. Claro, hay una síntesis y secreción inapropiada, pero o sea, es a mayor cantidad, excluyendo causas exógenas. Hay que tener un contexto, hay que discernir bien ese tema actualmente, porque el hipertiroidismo viene a ser definitivamente el aumento de las hormonas tiroideas, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué diferencia hay con el término hipertiroidismo con tirotoxicosis? ¿Alguien más o menos es igual? ¿Hipertiroidismo igual que tirotoxicosis? Es diferente. El hipertiroidismo se está utilizando netamente para ver el aumento de las hormonas tiroideas, es decir, el T3, el T4, y está aumentado, es hipertiroidismo, o sea, solo está aumentado. Pero la tirotoxicosis es la máxima manifestación, es decir, obviamente va a ser elevado T3, T4, pero los síntomas y signos van a estar aumentados, van a estar presentes. Entonces, el hipertiroidismo es netamente laboratorial, por así denominarlo, pero la tirotoxicosis es las manifestaciones clínicas asociadas a mucho más florida. Existen una incidencia y una prevalencia muy importante cuando se habla nuevamente del tema de tiroides relacionado a su género, sobre todo es más común en mujeres jóvenes. Y en Estados Unidos hay una cierta variación, o también relacionado a damas, que va relacionado a 1.2% de su población, en las cuales el hipotiroidismo se encuentra manifiesto, pero aún así como hay un hipotiroidismo subclínico, hay un hipertiroidismo subclínico. Entonces hay un contexto relacionado a eso. Factores de riesgo, los cuales más se presentan, es sexo femenino, hay antecedentes familiares, deficiencia de yodo, nódulo tiroideo, en lo cual una condición asociada, y menciona ahí el tema del tabaquismo. Etiología, pregunta de examen, ¿cuáles son las causas más comunes de hipertiroidismo? ¿No? Porque el hipertiroidismo es una manifestación de las hormonas elevadas, pero las causas. La más importante es la enfermedad de Graves, la enfermedad de Graves, También está asociada al adenoma tiroideo tóxico y bocio multinodular tóxico. Las menos comunes se encuentran la resistencia a la hormona tiroidea, el adenoma hipoficial reproductor, el TSH, el hipertiroidismo gestacional, el fenómeno de yodo ácido, el yodo, hipotiroidismo congénito, ¿no? Metástasis de cáncer de tiroides funcional, metástasis de cáncer de tiroides funcional. Entonces, lo más adecuado sería acordarnos de lo que deberían ser las causas más comunes. La patogénesis va a depender de la etiología subyacente. Todos van a confluir en lo que viene a ser la estimulación tiroidea inapropiada por factores tróficos debido a los anticuerpos receptores del TSH, como viene a ser la enfermedad de Graves o del nódulo hipoficial secretor del TSH. En líneas generales, todo va a estar orientado en lo que viene a ser este contexto. Vamos a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas es todo lo opuesto, es un término que siempre se utiliza para este contexto, es todo lo opuesto a lo que viene a ser hipotiroidismo. Es la otra cara de la moneda, ¿no? Intolerancia al calor. Entonces, cuando tú valoras al paciente con intolerancia al calor, hay un aumento de la sudoración, le toma la temperatura, hay un aumento de la temperatura, palpitaciones, fatiga, nerviosismo, ansiedad y falta de concentración. Esto quiero resaltar. Disculpen que me siento, pero ya. Fatiga, nerviosismo, ansiedad y falta de concentración. Eso tengo que resaltar, porque imagínate a una persona joven que debute con palpitaciones, que no está enamorada, sino que simplemente es esta enfermedad que está en progresión, pero no es una palpitación que va pues en 90 de frecuencia cardíaca, es una palpitación importante, 110, 120 de
persistente. Entonces, viene así. Llega así. Y claro, en el cuadro de tirotoxicosis, la paciente llega con ese contexto. Es una paciente que viene con una sensación. ¿Quién le gusta estar con una paciente? ¿Alguien sufre de arritmia? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Usted? Es una sensación incómoda, es una sensación muy incómoda. Yo no lo sé, pero veo la carita que tienen cuando los atendemos. Una sensación incómoda, una sensación. El humano siempre está relacionando a la parte del corazón con una de las filosofías más importantes, que es el amor, y también con la sensación de que es parte de la vida y que en ello no va a suceder, es una muerte inminente. Entonces, cuando llega el tema de la palpitación, es una sensación, cuando es muy alta, sensación de probablemente morir, es una sensación de muerte inminente cuando esta sale de control. Y el paciente, ¿qué va a hacer? Se va a fatigar. Imagínense, es como si la persona estuviera corriendo. Tú corres, la frecuencia cardíaca aumenta, entonces es como si estuviera teniendo ese contexto. Y se comienza a tener el contexto de nerviosismo, ansiedad, falta de concentración. Y como la glándula es una descarga de hormonas, el componente adrenérgico afuera pues está impresionante. Y esto lleva al paciente a estar mucho más reactivo, mucho más nervioso. Dificultad para respirar, pérdida de peso a pesar de aumento de apetito, ¿no? Mucho dirán que vida, temblor y debilidad muscular. Viene el paciente con mucho temblor, es un temblor persistente, es una debilidad muscular. Y acá sí hay un elemento muy importante. Hay tipo de debilidad. La debilidad muscular es proximal. Entonces, una de las valoraciones que tú le puedes indicar al paciente es decirle, por favor, colócate unas cuclillas o sube las escaleras y vas a ver que como hay debilidad muscular proximal, sobre todo en las piernas, no va a poder realizar, no va a poder subir las escaleras, porque es la debilidad proximal. O algunos otros contextos, por ejemplo, tú le dices, agarra la mano y dices, haz este movimiento, yo voy a poner fuerza, entonces tú agarras la mano y no va a poder hacerlo, porque va a manejar la musculatura proximal. Oligomenorrea, infertilidad de mujeres, oligomenorrea o infertilidad de mujeres, disminución de libido de hombres, ginecomastia, irritación ocular, dolor, diplopia, oftalmopatía de Graves, hipertiroidismo hepático. Y esta es la mirada que tiene la mayoría de los pacientes, ¿no? ¿De quién sería esto? La de Graves, ¿cierto? Entonces tiene es algo característico de lo que viene a ser esto, oftalmopatía de Graves. Pero ¿qué tenemos que tener en consideración? Tenemos que tener en consideración de que ese paciente, así como lo hemos visto toda la clínica, amerita que nos enfoquemos en cada uno de sus escenarios. O sea, hay que valorarlo en cada uno de sus escenarios. Porque pues, en el peor contexto de una tirotoxicosis, lo salvas al paciente, está el ventilador mecánico y de pronto nunca le echaste las gotitas o las lágrimas artificiales al paciente porque miren el estoftalmo que presenta. Entonces hay que tener mucho cuidado entre la valoración. Yo les sugiero igual, como ya tienen acceso a la aula virtual, estoy colgando un poquito más de información de tirotoxicosis y también de esa de tiroides para que logren verlo. Es un video similar al de diabetes, es interesante, ahí lo ven en su rato libre. Oftalmopatía de Graves, donde va a haber una retracción del párpado superior, retraso del párpado, hinchazón, eritema, conjuntivitis y exoftalmo. Estos pacientes, en vez de venir por medicina o por medicina general, van a venir de oftalmos referidos. ¿Por qué van a llegar a estos pacientes? Porque van a tener queratitis persistentemente, conjuntivitis, etc. Entonces la parte ocular va a ser uno de los motivos también por los cuales lo pueden traer a cada uno de los lugares. Este es un cuadro que nos va a hacer una visión en general de las etiologías de los laboratorios, de los exámenes con respecto a hipotiroidismo.
no nos asustemos, es una visión en general para ubicarnos donde estamos. Hemos dicho que la enfermedad del hipotiroidismo, la enfermedad o la causa más importante es la enfermedad de Graves. En la parte superior estamos leyendo. Se puede diagnosticar sin pruebas adicionales si es que la tiroides y el esoftalmo están agrandados simétricamente. Entonces ya la clínica como muy sugerente, pero aún así los laboratorios son importantes y el T4 y el T3 ¿cómo va a estar? Pues elevado, ¿cierto? Entonces tiene que estar, la mayoría tiene que estar elevado, alto. Pero acá algo muy importante que últimamente se está poniendo en tema de preguntas de algunos exámenes, que viene a ser la captación de yodo radioactivo de 24 horas. ¿Qué cosa podemos sacar de esta visualización de todas las etiologías? Lo siguiente, basándonos en esta captación de yodo radioactivo, las etiologías que no captan o es muy baja la captación del yodo radioactivo son estas: tiroiditis indolora, todas las tiroiditis indolora, tiroiditis subaguda, tosotiroiditis, y la ingestión o tiroiditis por fármacos. Estas dos son de baja captación. El resto utiliza o capta yodo. ¿Ok? Utilicemos primero ese concepto para poder aprovechar esta lámina. Entonces, cuando haya un examen en el cual se tenga que captar yodo radioactivo de 24 horas, hay dos patologías. Es bueno conocer, ¿no? Como que te digan, ¿cuántas causas de pancreatitis hay? En el lavado, en el uso de carbón activado, ¿cuáles son las indicaciones? Son indicaciones. Y resulta que las indicaciones pues son 30 y las contraindicaciones son 2. ¿Qué te conviene conocer? La contraindicación, ¿no? O sea, las dos. Y el resto por descarte lo conoce. Lo mismo acá. Para este contexto, cuando hablen de captación o uso de yodo dentro de las etiologías, como parte, te pueden dar múltiples etiologías, te dicen baja captación, eso es falso. Es una tiroides, eso es bajo. Si en caso te dicen enfermedad, eso es falso. Porque las de baja captación son todas las que terminan en tiroiditis, cualquiera sea, ingestión de hormonas o fármacos. ¿Ok? Entonces, siguiendo esa línea, la enfermedad de Graves, que es la más frecuente, T4 y T3 aumentada, y la absorción de yodo radioactivo va a estar aumentada, ¿cierto? Por lo mencionado. Otros estudios que voy a pedir, pues definitivamente voy a pedir TSI, porque tengo que identificar a ese anticuerpo que está acoplándose al receptor de la tiroides y esta que hace que produzca bastante T3 y T4. ¿Ok? Listo. Tiroiditis silencioso, tiroiditis por parto o tiroiditis subaguda dolorosa. Estamos hablando de hipertiroidismo. ¿Cómo va a estar T3 y T4? Elevado, alto. ¿Cómo habíamos dicho que la captación? Es baja. Y obviamente como los anticuerpos tiroideos generalmente negativos o títulos bajos, porque acá no tiene nada que ver lo que es el tema inmunitario. ¿Ok? Bocio multinodular tóxico por las causas más frecuentes. T3 y T4, ¿cómo se va a encontrar? Alto, normal alto. ¿Cómo se va a encontrar la captación de yodo radioactivo? ¿No? Aumentada, porque habíamos dicho que solo dos son los que se encuentran bajos, y anticuerpos tiroideos generalmente negativos, porque es otro contexto no autoinmune que se encuentra involucrado. Y así, aún así podemos ver varios otros tipos de causas y vamos viendo que la captación sigue estando presente, salvo cuando esté involucrado un fármaco en ella o sea una tiroiditis. Eso para aprovechar esas dos diapositivas. Prueba de función tiroidea. ¿Qué prueba voy a pedir tanto para el hipotiroidismo como para el hipotiroidismo? Pues voy a pedir la TSH y el T3 y T4, ¿no? Dentro de la valoración, el perfil tiroideo. TSH, ¿cómo estará? Ya
consumo, como la levotiroxina, amiodarona, litio, en el primer trimestre de la gestación, puede manejarse como bajo, ¿no? T4, T3 se van a encontrar elevadas, todas estas hormonas. No voy a incidir mucho en el hipertiroidismo subclínico, pero voy a comentar algo en todo caso. El hipertiroidismo subclínico es, así como hay un hipotiroidismo subclínico que hemos visto hace un momento, en el cual el TSH estaba, en el hipotiroidismo subclínico el TSH estaba normal. Disminuido. Estaba disminuido. Hipo. En el hipotiroidismo subclínico, ¿cómo estaba? Estaba alto, ¿cierto? Y el T3 y T4 estaba normal, ¿cierto? Es porque ya había lo mismo acá. Hay un contexto de hipertiroidismo subclínico, que es un contexto que, como les menciono, ha sido, disculpen si un año más o menos, 5 más o menos un año. Es un contexto que lo vieron los extranjeros, otros países, en las cuales dentro de una patología de base, por ejemplo, un paciente que entra por una septicemia, por una infección urinaria alta, ingresa, y en ese proceso, que no es lo usual, se le solicita pues un perfil tiroideo y se visualiza que clínicamente no presenta signos de hipertiroidismo, pero sus exámenes de laboratorio salen elevados. Pero es un periodo transitorio generalmente que se va a normalizar una vez que el cuadro de fondo mejore. Es un tiempo prudente en el cual hay que esperar que esas enzimas mejoren. ¿Ok? Es lo que en general está relacionado con el hipertiroidismo subclínico, que es muy importante tenerlo en consideración a la hora de valoración de su paciente, porque habría que ver si en ese contexto le vamos a dar tratamiento, pues se tendría que dar tratamiento, porque si es algo que es pasajero, solucionando el problema de fondo, no debería utilizarse tratamiento, ¿cierto? Ya. Evaluaciones adicionales que le vamos a pedir son los anticuerpos del receptor TSH. Si es positivo, la enfermedad de Graves, y este examen tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99%. 97% de sensibilidad y especificidad del 99%. Otro examen también que se puede utilizar es la captación de yodo radiactivo. Entonces ya no está llamando bastante que si yo tengo, oye, esta etiología podrá ser o no será, ¿qué voy a utilizar? Podría utilizar un arsenal para el diagnóstico de captación de yodo radiactivo, que ya hemos dicho cómo se puede interpretar. Y también la ultrasonografía y la tiroglobulina. En ese contexto del uso de lo que viene a ser la captación de yodo radiactivo, en una imagen, como lo van a ver acá, la captación de yodo radiactivo, mira el yodo que se ingiere, que es captado por la tiroides después de 24 horas. Con lo mencionado, se evidencia dentro de la palpación un aumento de volumen en la tiroides, en la cual su resultado de la captación de yodo radioactivo se encuentra bajo. Diga cuál de estas es la más probable: enfermedad de Graves, adenoma tóxico, bócio multinodular o tiroiditis. ¿Cuál es? Baja o ausente tiroiditis. Y lo que habíamos dicho, baja o ausente dentro de la captación, tiroiditis o fármacos, inducida por amiodarona, fármacos. Iatrogenia o ficticia, se refería a la iatrogenia a la forma de administración de un fármaco como iatrogenia. Pero ahorita todo el tema de lo que es inducida por fármacos se llama ficticia. Es decir, estos dos podemos tenerlo como ficticia. Metástasis es baja o ausente. Entonces, estas son de captación de yodo baja o ausente. ¿Quién va a ser la más alta? Va a ser la enfermedad de Graves. ¿Ok?
Entonces, en esa camografía tiroidea que también se puede utilizar y se tiene que utilizar es la imagen plana de la tiroides, que le evalúa la variabilidad de radiosopos concentrados en el tejido tiroideo. Se puede realizar conjuntamente con la captación de yodo radioactivo, se realiza con yodo 1, 2, 3 y también con el pertecnutato, y según captación se clasifica en lo siguiente. Eso sí tienen que tener en consideración, por favor, porque en muchos hospitales donde ustedes van a estar le van a decir, dentro de su mamografía tiroidea se está utilizando o se ha definido como su lesión o como la presencia de una imagen caliente. ¿Qué quiere decir una imagen caliente? Que tiene hiperfuncionamiento. De una imagen fría tiene hipofuncionamiento y esa amerita biopsia. Indeterminado amerita biopsia. Es decir, la gamografía tiroidea con la captación de yodo radioactivo nos puede ayudar a ver si amerita una imagen, una biopsia o no. ¿Listo? Listo. Pero ¿por qué comienza esto como lo más complicado, ¿no? Gamografía en general. ¿Así se comienza? No. Luego, una vez un paciente viene clínicamente, y ustedes lo han definido, ¿no? Y dentro de esa clínica, ustedes también han pedido exámenes de laboratorio, de perfil tiroideo y todos los exámenes de base. Y luego, lo más adecuado, común que están realizando en este momento, viene a ser la ultrasonografía de tiroides. Ultrasonografía de tiroides. La ultrasonografía de tiroides, ¿quién le realiza? Puede ser el radiólogo, porque es su especialidad, o ahora el endocrinólogo. Los dos lo están realizando. ¿Alguien está el 2 de mayo? Arriba, Casimiro, Policía, Oique, Puente Piedra. ¿Ah? ¿Alguien más? Casimiro. Entonces también están utilizando ahí lo que realizan esa imagen son los endocrinólogos o los radiólogos. ¿Qué cosa hay que resaltar de acá? Ustedes no sé, claro, las damas cuando realizan lo que es la mamografía, ahora con inteligencia artificial, ¿qué lesiones tratan de ver, sobre todo para la clasificación, así como para lo clasifican por vidas? Algunos mismos criterios se manejan para la valoración ecográfica, por ejemplo, lesiones compactas, homogéneas, se tienen que realizar dentro de la valoración de esta imagen, por ejemplo, que cumplen esas características, punción y biopsia. Otro contexto es que cuando le coloques el modo Doppler y ves que está muy vascularizado, se tiene que plantear a mejor criterio clínico una biopsia. Si ves que en esa imagen, por ejemplo, de ese nódulo hay microcalcificaciones o hay calcificaciones, tienes que plantear biopsia. Entonces, ¿nos ayuda bastante la ecografía? Sí. ¿Es útil en quiénes? A una mujer no le va a colocar, a una embarazada no le va a colocar yodo radioactivo, si no va a salir un julio. Entonces, útil cuando el yodo radioactivo está contraindicado. ¿En quién? El embarazo o la lactancia. Distingue entre hiperactividad de la tiroides, ¿cómo va a ver que está muy activo? Cuando le coloco en modo Doppler, que no es ese, en modo Doppler, voy a ver rojo y azul, es porque hay mucha irrigación a ese nivel. O es una tiroiditis destructiva. Hay subtipos de tiroidopsicosis inducida por la miodarona y la enfermedad de Graves, pero una de las desventajas, y por eso les mencionaba quién realiza el ultrasonido, es que es operador dependiente. Por eso les mencionaba quién está realizando en su hospital, porque ahora muchos endocrinólogos muy buenos están realizando en su evaluación, están haciendo una consulta y luego van y tienen un ecógrafo con un transductor adecuado para realizar solo la parte nodular e incluso ahí hacen la biopsia. ¿Okay? Entonces el ultrasonido es muy importante. Otros estudios según cómo evaluamos, por ejemplo,
si el aumento de esas hormonas es a nivel netamente de nivel de la parte de la glándula o es en otra región, por eso la resonancia magnética o tomografía dentro de la valoración. El tratamiento. El tratamiento. Miren, el tratamiento son de pilares: beta bloqueador, tionamidas, yodo radioactivo y cirugía, ¿cierto? Es lo que vemos, ¿cierto? Pero vayámonos a lo que les comentaba. El tratamiento de este cuadro, ¿cuáles son los órganos que se encuentran comprometidos? La parte cardiovascular. ¿Cómo se encuentra la paciente? Está nerviosa, todo lo que funciona, ¿no? Con tremor y demás. Entonces vamos a atacar cada uno de esos puntos. Los beta bloqueadores. Esa paciente que viene con la palpitación, contrarrestar síntomas tirotóxicos, bloquean los receptores adrenérgicos beta e interfieren en la conversión periférica de T4 a T3, lo que ofrece una pequeña acción antitiroidea adicional. Esas palabritas, ¿cuánto calman al paciente? Porque imagínense el paciente con esa descarga adrenérgica a nivel beta, esa palpitación, toma el propanolol con las cantidades necesarias y comienza a disminuir y va a mitigar ese efecto. Contrarrestan los síntomas tirotóxicos, está hablando de lo que es la ansiedad en general, involucradas también en ese punto. Interfiere con la conversión periférica de T4 a T3, lo que ofrece una T. ¿Cuál estamos utilizando? Propanolol de 10 cada 6 a 8 horas, 20 cada 6 a 8 horas. Metoprolol de 50 a 100 cada 24, atenolol de 50 a 100 cada 24. Acá menciona que está contraindicado en asma y EPOC. Contraindicado en asma y EPOC. Entonces, que no le vamos a dar betabloqueadores. ¿Qué dicen ustedes? En asma y EPOC no controlado. Asma y EPOC no controlado. Pero si el asma está controlado o no ha presentado ninguna crisis, no, definitivamente lo puede, o EPOC controlado lo podría utilizar. Entonces, los betabloqueadores van a ayudar bastante. ¿Ok? Otra cosa más. Déjenme ver si he hecho acá. Ahí sí. Listo. Entonces no lo voy a... Tionamidas. Las tionamidas disminuyen los niveles de hormonas tiroideas. Interfiere con la oxidación tiroidea. ¿Qué paso era la oxidación tiroidea dentro de la formación de la hormona tiroidea? ¿Se acuerdan? La segunda, ¿no? Y la organificación del yoduro, ¿no? Misma eficacia, que debería ser el tercer paso, ¿cierto? Entonces ese fármaco va a estar bloqueando en la formación del yodo, es decir, el yodo ingresa en forma de yoduro, ¿cierto? Y luego se oxida, ¿no? Entonces se oxida por medio de la peroxidasa, ¿se acuerdan? Entonces esto va a interferir con la oxidación tiroidea por medio de peroxidasa y la organificación del yoduro. ¿Quiénes son? Carbimazol, metimazol y propiltiuracilo. Y eso lo conocen: propiltiuracilo, carbimazol y metimazol. Pregunta de examen: dentro del tratamiento se le da metamizol. Lo marcan X. No es metamizol, es metimazol. No se van a equivocar. Tan rápido de leer que se llama metamizol, porque vieron que tenía con fiebre y demás. Metamizol. Y marcaron. Entonces, propiltiuracilo se inicia con 300 al día o 600 al día, luego reduce, repartidos cada 8 horas. Y tiene un plus más esta medicación con respecto a los otros dos. ¿Cuál es? Inhibe la conversión periférica. De estas tionamidas, el propiltiuracilo tiene un mecanismo adicional que ayuda a que inhibe la conversión periférica de T4 a T3 en comparación con los dos previos.
¿Qué más podemos hablar de esta medicación? En las gestantes, en la gestación, ¿se utilizará este tipo de medicación? Sí, pero hay que saber qué trimestres. Para el primer trimestre se utiliza el propil y uracil. Para el segundo y tercer trimestre se utilizan los dos primeros. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque también en la gestación, y obviamente eso es un tratamiento conjunto porque hay mucha, también está relacionado la medicación con alteraciones, obviamente. Todas son propensas a producir algunos efectos a nivel embrionario. Por eso se menciona que esta medicación, el último a la derecha, está involucrada en lo que es el tratamiento del primer trimestre en comparación a los otros dos iniciales. ¿Okay? Yodo radioactivo, pues netamente para eliminar gradualmente por medio de la administración de yodo que emite radiación y destrucción de esta patología. ¿Pero en quiénes? Vamos a brindar en una enfermedad de Graves, en casos graves, en aquellos que son de bocio grande o refractario al tratamiento. Refractario al tratamiento. Ya hablamos de los betabloqueadores. Cirugía también se va a realizar. Tiroidectomía subtotal. Las indicaciones quirúrgicas de la presencia de nódulo tóxico en pacientes refractarios al uso de la radioterapia y trinamidas, y en los que tiene una contraindicación para ambas formas terapéuticas. La cirugía está presente para este contexto. Y ahí mencionan los ansiolíticos. El diazepam disminuye la ansiedad. Hemos visto que dentro de las manifestaciones clínicas hay un gran componente, ¿no?, relacionado a la ansiedad. Tener en consideración que una de las indicaciones ahí dice diazepam. ¿Por qué características? No dice benzodiazepina. Bueno, en todo caso podría decir benzodiazepinas. Y dentro de las benzodiazepinas se utiliza el diazepam por algunas características. Las benzodiazepinas de larga duración, es decir, un tiempo muy importante en el cual el paciente va a estar con ese contenido ansiolítico del fármaco, que va a durar por el tiempo de vida media del diazepam. ¿Ok? Vamos avanzando en los minutos. El bocio multinodular tóxico, que es otra, en la cual el yodo radioactivo o cirugía se va a utilizar. La premedicación, como hemos visto, betabloqueadores, incluso si es asintomático. El metamizol dice ahí, por eso a lo mejor han colocado eso en su examen. ¿Cuál sería? Metamizol. ¿Qué sería la IA? Ese es para el que no vino a clase. Reanudar medicación antitiroidea de 3 a 7 días después de la administración del tratamiento. Tiroiditis. Bueno, ¿las tiroiditis son captadoras o no captadoras de yodo? No captadoras. Término amplio que va a incluir a muchas afecciones que pueden causar tirotoxicosis transitorias, porque si una vez que se soluciona ya no va a tener control. Son no captadoras de yodo. Entonces esto es debido a la destrucción del tejido tiroideo y posterior a la liberación de hormona tiroidea. En una tiroiditis subaguda postparto va a mejorar porque va a haber una pequeña destrucción, va a salir la hormona y luego va a recuperar. Las inducidas por fármacos y las traumáticas, como les mencionaba, ese que se golpeó o que se realizó una tracostomía de emergencia o se realizó alguna manipulación, va a mejorar, son transitorios. Y acá viene el componente en las cuales va a venir una pregunta también para el examen. Ojo, ¿qué características tiene tiroiditis como tal? En las cuales una de las más importantes son las tiroiditis que producen dolor y las otras tiroiditis que no producen dolor, las indoloras. Las tiroiditis dolorosas, dentro de ellas la aguda, que generalmente está ¿todo bien? Esa tiroiditis en la cual
una es aguda y es por una inflamación, pues una infección bacteriana. Hay una inflamación local, fiebre, malestar general y una posible zona de absceso. ¿Cómo va nuestra tiroiditis? Esta inflamación es un cuadro agudo, pero hay que buscarle un área cercana en la cual hubo esta continuidad. ¿Dónde puede ser? Todo lo que son piezas dentales, todo el componente de la región maxilar, facial, en general, todas ellas pueden confluir y tener componentes de inflamación por una infección bacteriana. El diagnóstico, pues prácticamente tiene dolor, hemos encontrado el sitio de la lesión. ¿Cuál es el tratamiento? Antibiótico. Y si hay una zona de absceso, se le hace el drenaje. Listo. Subaguda o de Kervain, ampliamente preguntada. Va a presentar bocio. Presenta bocio. Y generalmente es vírica. Es decir, todas las enfermedades virales van a presentar. Dentro de ellas, una que se ha estado presentando cuando estábamos en el COVID era COVID, porque es un virus, ¿cierto? Da bocio. ¿Cómo se va a presentar? Con febrícula, mialgias y algo muy importante, aumento del BCG. Clínico, generalmente, y para el manejo de este cuadro, como es algo viral, ¿le daré antibiótico? No, el manejo es netamente sintomático, con AINES y contextos con corticoides. Algunos escenarios, y eso lo tienen que valorar también ustedes, si presentaron un cuadro con tirotoxicosis, podrían algunos escenarios manejarse el tema de metabloqueadores y corticoides, pero en estricto sentido, si es un proceso vírico, es un proceso que va a ser con sintomáticos, tendría que darse, no tanto, ¿no? Porque el cuadro va a remitir, ¿cierto? Chicos, ¿sí están siguiendo, no? Porque el que se guía y que dice, en tirotoxicosis le voy a dar ahí metabloqueadores, no vamos bien, ¿ok? Si estamos mencionando, es como que tengo una faringomigalitis vírica, ¿ustedes van a dar antibiótico? ¿Isotretinoína? No, señor, van a dar paracetamol y le van a mandar de casa. Lo mismo, este es un contexto general vírico que es oscilante y va a culminar, entonces solo se maneja el dolor, ¿ok? Con AINES y corticoides. Por ahí también se ha visto aspirina en concentraciones para el manejo del dolor. La linfocitaria, esas que son patologías indoloras, miren, linfocitaria transitoria o silente, la linfocitaria crónica o Hashimoto y la fibrosante o de Rieder. ¿Cuál es la importancia de estas? Nótese que estas tres tienen bocio, ¿ok? Tienen bocio y dentro de ellas, ojo, la que se encuentra, ahí no menciona, pero la que se encuentra, si es fibrosante, ¿cómo será su característica cuando yo lo evalúe ese bocio? ¿Será? Duro. ¿Será? Pétreo, ¿cierto? Tiene una característica pétrea, bocio con consistencia pétrea. El paciente va a manifestar posibles síntomas compresivos, a veces hipotiroidismo, y como es algo pétreo, incluso puede tener por contigüidad alguna complicación. Miren su tratamiento: cirugía sin problemas compresivos, cirugía si tiene problemas compresivos. ¿Listo? La linfocitaria crónica o de Hashimoto, autoinmune, es un bocio de consistencia elástica. El tratamiento, si hay un tema relacionado a lo que viene a presentarse de manera ondulante, porque es un contexto ondulante, un cuadro de hipotiroidismo, se podría beneficiar de T4 libre o levotiroxina. De la linfocitaria transitoria o silente, si presenta tirotoxicosis, sus betabloqueadores y corticoides, y si no, y se va en otro contexto porque es transitoria y produce un cuadro de hipotiroidismo, podría darse levotiroxina. ¿Qué les puedo preguntar de estas diapositivas? Que es lo más importante nuevamente.
Identificar cuáles presentan mocio, identificar cuál es agudo, cuál es su característica clínica, cuál es su característica clínica, cuál es su característica clínica, el tratamiento del cuadro agudo, el tratamiento de este cuadro. No solo le va a preguntar yo, le va a preguntar su docente y le va a preguntar en sus exámenes de cualquier especialidad. Fibrosante Reader, generalmente culminando en cirugía si hay problemas comprensivos. El manejo depende de la causa, eso ya lo hemos visto en la imagen. Y acá viene el tema de la crisis tiroidea, que lo vamos a avanzar en estos 2 minutos que nos quedan. ¿A qué hora terminar? 1:30. ¿1:30? Ya vamos a terminar dentro de 5 minutos. Crisis tiroidea. ¿Cuál es el contexto de la crisis tiroidea? Esa paciente que nosotros vimos que vino temblando, en general con palpitaciones, y llegó con nosotros, pues lo manejamos en un contexto de estabilidad. Pero cuando la paciente ya pasó al cuadro deleterio, con trastorno del sensorio, con taquicardia persistente y sobre todo con una fiebre persistente, ¿qué cosa tenemos que hacer con ese paciente? Está con una crisis tiroidea. ¿Ok? ¿Qué órgano de choque tenemos que tener cuidado? Cerebro, corazón, riñón. Todos. Pero lo importante que hemos estado manejando era Riñón. la parte cardiovascular. Un paciente que viene con 120, 130, ¿ya te está manifestando alguna alteración hemodinámica? Ya, ¿no? Porque ya está colapsando el paciente. ¿Qué condición después de le sacas un electrocardiograma a la paciente? ¿Qué cosa tienes que ver en el electrocardiograma de una paciente con crisis tiroidea? Porque sacan un electro que ahí quedó, le sacas el electro y me dices, es una taquicardia inusual. Pero ¿qué cosa tienes que ver para saber de que ese paciente va a colapsar? ¿Qué cosa tienes que ver? ¿Tienes que ver qué? ¿Se acuerdan? Tienes que medir el no lo estoy escribiendo. El QRS. QT. El QT tienes que medir en ese paciente. El QT corregido. Miren el electrocardiograma de este paciente. Por ejemplo, si este fuera nuestro paciente, vendría con una taquicardia. ¿Cuánto está en la frecuencia cardíaca para acá? 120 por ahí, ¿no? ¿Cierto? 1500 entre este cuadradito, ¿cierto? Ya. Entonces, imagínense este electrocardiograma, pero con una frecuencia mucho más alta. Cuando comienzan a unirse los latidos cardíacos, como ven acá, comienzan a unirse, va disminuyendo el QT. ¿De dónde a dónde comienza el QT? Acá, ¿cierto? Q y acá sería Q y T, ¿cierto? Entonces, mientras va alejándose, mientras se va haciendo más corto, o el QT comienza a presentar alteraciones, lo que va a seguir, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se llama esto? Se llama esta morfología tiene un nombre, ¿cómo se llama? Es torsada de pollo. Es torsada de pollo. Esta torsada de pollo obviamente puede progresar ustedes dicen a otra arritmia letal como es fibrilación ventricular, netamente las historias, todos son ritmos de paro, ¿cierto? Y esta de acá igual, si es que no está en paro cardíaco, esta es una emergencia porque esta va a proseguir. ¿Cuál es el tratamiento si se encuentra estable? Este paciente, ¿qué le van a hacer? Si se encuentra con una torsada de pollo, ¿qué? ¿Desfibrila?
¿Qué vamos a dar? Cuando se encuentra en proceso de mol y hay estabilidad hemodinámica, se le da sulfato de magnesio. ¿Cuántos gramos? 2 gramos. Por kilo de peso, 50 miligramos. Entonces, eso va a mejorar y va a estabilizar el cuadro dentro de esta arritmia, pudiendo haber retroceso, pero estás manejando solo en la causa. Es como si estuvieras apagando, es como si estuvieras dando paracetamol para el fiebre. O sea, estás viendo solo un espectro. Pero ¿cuál es el espectro de acá? Que detrás de esto, ¿qué cosa es? Es que hay una avalancha de hormona, ¿cierto? Y solo estás tratando de mitigar. Por eso dentro del tratamiento de este cuadro, cuando todavía no llega a este contexto, se le da un beta bloqueador para que no progrese ese contexto. Y se le va a dar la crisis tiroidea propanolol. ¿Cuánto se le da? 80 miligramos cada 6. Luego le da su corticoide, ¿cierto? Hidrocortisona, 100 miligramos intravenoso cada 8 horas. Propiltiuracilo, lo que habíamos mencionado, eso es para que ya no haya mayor hormona, ¿no? Si tenemos esa hormona hay que cerrar acá, para que no haya mayor fabricación, ¿no? Propiltiuracilo, 400 miligramos cada 8 horas. Metimazol, 20 miligramos cada 4 horas. Yoduro de potasio, solución de yoduro de potasio, Lugol, 5 gotas cada 6 horas. Hidrocortisona, y el paciente, como han visto, bueno, ¿alguien ha visto este tema de tirotoxicosis? ¿No? Es un desastre. Fenobarbital, diazepam, intubarlo, llevarlo a un plano más profundo, sedación, ventilación mecánica e hidratación. Paracetamol y medios físicos, nada más. ¿Ok? Les voy a describir un caso. Paciente que tiene hipertiroidismo, obviamente no tiene la información sobre esta patología, pues no ha sido más involucrada en este tema. Que tiene hipertiroidismo, su medicación no la toma por determinantes sociales, no la toma, y luego tiene una lesión acá en la región supraclavicular, dolorosa, pero señora, tiene que sacarse un acto tomografía con contraste. Maneja la tomografía con contraste. Y en la tomografía con contraste, ¿qué le aplica? Contraste. ¿Y el contraste que tiene? Yodo. O sea que encima que no había tomado su medicación, encima que ella es tiroidea, y encima que tú le llamas yodo, ¿qué cosa vas a producirle? Se produjo una crisis tiroidea. La paciente llegó, terminó la administración y ahí pasó a shock trauma. Entra en crisis y comienza. Es tormenta. ¿Cómo la tormenta? ¿Algo suave? ¿Cómo así? No. Como han visto, las tormentas son tormentas. Tormenta de descarga. Nosotros lo vemos así: tormenta de descarga intracerebral, convulsiones, tormenta de descarga cardíaca. Lo monitoriza el paciente, ves todos los ritmos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Apagar ese incendio. Uno de ellos es, como lo tiene que proteger la vía aérea y minimizar las convulsiones, el uso de los benzodiazepinas, y le colocas un diazepam. Está con fiebre, le comienzas a colocar hidratación. Hay una gran depresión de volumen, sedación, diazepam, ventilación mecánica. Le colocas, y luego, una vez que lo tengas en ese plano, bien, y para intubar también es otro tema, la hidratación. Muchos le dicen, bueno, es como la ven sudorosa y demás, ¿cómo ustedes hidratan? ¿Cómo le hidratarías? ¿Cómo le darías a una paciente de 60 kilos? ¿Qué indicarías? ¿1 litro, 2 litros, 3 litros, 3 litros, 4? Vamos por 5. Entonces, ese tipo de hidratación, anteriormente, así se daba, 5 litros de agua. ¿Qué es lo que se hace ahora? Hay que tener mucho cuidado. Porque miren, ella venía de una taquicardia, ¿cierto? Esa taquicardia ya le llevó una disfunción. Y ahora, ¿qué vengo yo?
espérate, le coloco freno y le coloco propanolol con diazepam. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Disminuye. Entonces la falla comienza a alterar la bulimia y de pronto el paciente que es hidratación tenía que permanecer dentro del intravascular, comienza a tener fuga y puede presentar lo que viene a ser edema pulmonar. Entonces esa hidratación va a ir a otro aspecto, básicamente es como una vasoplegia. Y una vez estabilizado con este pilar, en realidad estos son los pilares del cuadro de hidratación, control y manejo de lo que es la tormenta, y disminuir que ese cuadro vaya a ir a una arritmia. Y cuando se produce la arritmia, tienes que tratarlo como el ACLS. Entonces, fuera de esta diapositiva tendría que estar metido el ACLS avanzado, ¿ok? Y luego, cuando ya el paciente salió de esa, está saliendo de esa tormenta, pues vamos a dar ese tratamiento para que ya no haya producción de la hormona, ¿no? Por eso está el propiltiuracilo y el metimazol. Ok, y acá viene un tema. ¿Por qué le dan yoduro de potasio o solución Lugol que tiene yodo? ¿Por qué le darían el Lugol? ¿Cuál sería el objetivo de darle el Lugol al paciente? El objetivo de darle el Lugol, ¿se acuerdan de ese feedback negativo? ¿Cierto? Si yo estimulo ese feedback negativo, voy a estimular que ya no haya mayor secreción de la hormona. Entonces, administrando Lugol, yo voy a estimular ese feedback negativo para disminuir. Estoy cerrando ciclos, así como ustedes muchos, ¿no? Cuando termina el verano. Propiltiuracilo, metimazol, cierro el ciclo de oxidación. No conforme con eso, utilizo también el Lugol para cerrar lo que viene a ser ese feedback negativo de lo potencio, para cerrar la mayor producción. Propanolol para evitar la cardiotoxicidad, porque es una cardiotoxicidad en sí, y hidrocortisona para mejorar también ese cuadro y que no empeore, porque siempre el cuadro de el mayor contexto del cuadro de la patología tiroidea están asociadas a también patología adrenal y los cuadros importantes de soporte, ¿no? Diazepam, hidratación y fenobarbital. ¿Listo? ¿Ok? Oftalmopatía, hay que tener mucho cuidado cuando le demos al paciente el alta o sobre todo dentro de algunas indicaciones, indicarle la protección ocular. No se olviden, tú salvas al paciente, todo esto lo tienes ya vivo y demás, y de pronto le indicaste el parche ocular y de ahí nadie le abrió por lo menos 3-4 días el parche y de pronto ya ha hecho una queratitis o ha habido un problema. Hay que ver mucho la protección ocular porque es obvio que se va a complicar. Hay varios tipos de tratamiento, prednisona, cirugía y por ahí la administración de terapia, pero sobre todo cirugía. Hipertiroidismo en el embarazo. Acá está bien, ¿no? Hipertiroidismo en el embarazo. ¿Qué cosa se utiliza? El propiltiuracilo, ¿cierto? El propiltiuracilo. Ojo, hay que tenerlo en consideración. Según la bibliografía que yo tenía entendido, le dicen el primer trimestre. Acá dice segundo trimestre. Yo voy a hacer una revisión antes de que me olvide del propiltiuracilo, pero estoy casi seguro que es en el primer trimestre. Entonces, en este resumen que se encuentra acá, ustedes van a tener que valorar cómo se comporta tanto en el hipotiroidismo o hipertiroidismo las hormonas. Ya hemos hecho todo esto, no le veo nada de dificultoso. Hemos hecho hipotiroidismo subclínico, que les he preguntado hace un momento, donde el TSH está alto y las hormonas están normales. Ya les he preguntado cómo es el hipertiroidismo subclínico, cómo se encuentra el TSH bajo y las hormonas se encuentran normales. Entonces, disgreguen cada una de las patologías y esto
es lo que va a venir o les puede ayudar en el examen. No, pero ¿cómo voy a aprender eso? Es que es así el examen, no lo voy a hacer yo, lo estoy preparando muy bien para el examen. ¿Cómo viene la mayoría de los exámenes? Juanita, bla, 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 te comienza a comentar. Por ahí te dan una pista en lo que es la clínica, porque así son, te dan una pista en la clínica. Pero la clínica no es tan convincente y para que te ayude, para que tú recoloques la respuesta, te coloca TSH, T4, T libre, cómo se está comportando. Se encuentra este valor y te da valor normal, porque ahí se encuentra alta o se encuentra baja con respecto al valor referencial. Entonces tú asocias tu clínica incipiente con la clínica que tengas, con la sospecha diagnóstica y con esta ya marca la. No lo hagas solo para el examen que la doctora Tapia lo va a hacer, sino hazlo para otro examen que te va a venir para el segundo recién. ¿Listo? Ok, con eso terminamos. Voy a mandar la. Ya tiene el dispositivo. Igual.